y la melajá es merubá. Ok, cada experiencia que nosotros tenemos en la vida es necesaria para moldear qué tipo de personas nos vamos a convertir. Los desafíos que nosotros tenemos nos elevan y nos permiten tener la forma en la cual vamos a responder a las cosas que nos han pasado. A todos, a cada uno de nosotros nos ha pasado situaciones en la vida difíciles, situaciones en las que no sabíamos cómo atravesarlas, etc. Y retroactivamente miramos ahí y decís, wow, mirá, si no hubiera pasado por esto, no hubiera conocido a esta persona, y si no hubiera pasado esta otra cosa, entonces no me hubiera mudado de país, y si no hubiera pasado otra... Así cada uno de nosotros tenemos estas cosas. Si nosotros vemos todo esto, como que Hashem nos está molestando, o como que nos está torturando así, como hay gente que lo ve de esta manera, entonces claro, nos vamos a sentir traicionados, y vamos a perder muchas oportunidades, porque lo único que estoy pensando es cómo, de qué manera, es como, a veces la gente no entiende, es como que parecería como que creen que Dios te está agarrando el brazo y a ver, dime que me quieres, que me amas. Eso no es un Dios, eso es un torturador, eso no es una relación auténtica. Pero si nosotros podemos sacarnos, digamos, este antifaz y elevarnos sobre los desafíos que tenemos, entonces vamos a poder extraer el mensaje que va a mejorarnos a nosotros, a nuestras vidas, a todo lo que vemos. Pero esto solamente se puede apreciar retroactivamente. Es post de que pasó la experiencia que tuvimos. Cuando miremos retroactivamente vamos a decir, wow, ahora entiendo por qué me pasó esta cosa o esta otra. Entonces escuchen esta historia breve del Rebbe, el Klausenberg Rebbe, que vivió toda su vida con una extremada dificultad. Y esto sí son dificultades. O sea, cuando uno escucha los tzores, el sufrimiento de los demás, se da cuenta de que lo mío no era tan terrible así. El Rebbe el Klausenberger Rebbe vivió durante la época del Holocausto y perdió a toda su familia. Le mataron a toda la familia, los nazis, y Shemam. Pero él sobrevivió y reconstruyó su vida e hizo un impacto impresionante en el mundo. Uno de los más grandes logros que tuvo este Rebbe fue establecer el hospital Laniado en Netanya, en Israel. Este hospital, el cual es guiado según los estrictos estándares de la halajá, ha beneficiado a cientos de miles de personas y beneficia durante cada año y año. Estaba recolectando dinero un rabino hace como unos meses. Sí. Ahorita está aquí, para ese hospital. Para ese hospital, sí. Es impresionante. A ver, otra vez este internet está pero terrible, ¿eh? No solamente la mía, sino una visión tremenda, ¿eh? Abajo, bueno, pero estamos acá. Saben, underground para... Sí, impresionante. Entonces se nos cortó, se está cortando de vuelta, en fin, bueno, si será puro. Acá. Lo vi ayer, de hecho está aquí. Cuando sé, no sé, entonces ahí sé. Tiene su metodología. Está buenísimo. Escuchen esto, entonces miren lo que dice así. Dice, fuera de un excelente staff médico, como el que necesita Salo acá también, hay consejeros espirituales, los cuales ayudan a los pacientes, tanto en Shabbat como en las fiestas, como también en Kashrut y en otras áreas de la ley. O sea, no es solamente la atención médica, sino la atención espiritual que los pacientes necesitan. Muchas veces un paciente está pasando por diferentes problemas, una operación, perdió un miembro del cuerpo, etc. Necesitas no solamente que el médico te diga no, va a estar bien y no sé cuánto, sino estar bien significa completamente estar bien, no es solamente que no te preocupes, vas a poner una prótesis y o sea, cómo se siente la persona, psicológico, espiritual, todo. Para el tiempo que el rabino abrió este hospital, ya había fundado la comunidad hasídica de Kiryat Sanz, o sea, aquellos que conocemos Jerusalén, conoces el barrio de Sanz, ahí se ve todo esto impresionante. Y también había establecido varios shuls y yeshivot y kolelim. Cuando le preguntaron por qué le estaban abriendo un hospital, él contestó que todo empezó el día que él fue disparado por un nazi en uno de los campos de concentración. Y él tenía miedo de la enfermería porque sabía que si llegaba a la enfermería nunca iba a salir vivo de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Sacó una hoja de un árbol que estaba ahí y lo puso en la herida que tenía para parar el sangrado. Después cortó, había un viñedo, o sea, cortó ¿cómo se llama? De un viñedo, una de las ramas que son
enredaderas, exactamente, que son flexibles, etc. Y se lo ató alrededor de la hoja para que la hoja no se cayera. Y con esto y la ayuda de Dios, o sea, aparentemente, digamos que no era una herida tal vez mortal, se podía haber infectado y todo eso, pero el hecho de que lo puso acá, entonces paró el sangrado y todo, 3 días después y sanó. Entonces dijo que en ese momento, cuando le pasó esto, el disparo y esto, que temía ir a la enfermería esta por los nazis, y Shemam, borrado sea su nombre, sus nombres, iban a hacerlo como experimento. Entonces dice, me prometí a mí mismo que si sobrevivía iba a construir un hospital en Israel para que cualquier ser humano que tuviera que entrar ahí sea tratado con dignidad. Esa es la promesa que se hizo. Eso de prometerse cosas y avanzar en la vida, impresionante. Entonces, dice, y la base de este hospital era que los doctores pero impresionantemente, mira lo que dice acá, que el prerequisito fundamental es que los doctores y enfermeras de este hospital sean gente creyente en Dios. Y que supieran que cuando están tratando a un paciente están cumpliendo una de las mayores mitzvot que existe en la Torá, que es justamente el cuidar la vida y mantener la vida. Fíjate con qué mentalidad, o sea, todo este sufrimiento que él pasó, en vez de hacer Yehush y perder las esperanzas o mirar la humanidad como sin esperanzas, de estos son los seres humanos, mira lo que llegan, torturadores, asesinos, todo, no. Transformó esto en un compromiso de construir un hospital. En 1958, o sea, estamos hablando después de salir de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando 13 años después, acá, 13 años, dije bien, 13 años después, el rabino puso la piedra fundamental del hospital y aunque todavía no tenía capital, ni había logrado juntar el suficiente dinero, y todavía empezó con eso y no tenía permiso ni siquiera para construir todavía. Pero dijo, yo voy a hacerlo esto. Ahora, en su mente, él ya había hecho la promesa a Hashem y de alguna manera, entonces tenía que ver que su misión se completara. Por 4 años no tuvo éxito en obtener el permiso, pero en 1962, estamos hablando de cuántos años después, dijimos 13, 20, 22 años después de esto, en 1962, el partido que controlaba el Ministerio de la Salud repentinamente abandonó la coalición del gobierno y aquellos que entraron le garantizaron al rabino un permiso para construir el hospital. Y pasó los siguientes 15 años personalmente haciendo fundraising, juntando dinero para el hospital, tanto en el norte como en Sudamérica. Wow. Su primera donación importante fue de $300,000 del estado de Alfonso, ¿ok? Dice from the state of Alphonse and Jacob Lañado. State es El fondo. El fondo de Alfonso y Jacob Lañado. Y por ese motivo el hospital se llama Lañado, porque fue la donación más grande que tuvieron acá. $300,000, yo creo. En esos tiempos era una fortuna. Sí, una cosa así. Dice, finalmente abrió el primer edificio en el mejor año que existe, 1965, cuando yo nací. Muy bien, excelente. Y en junio del 76, la parte de maternidad se abrió, la cual hoy, escúchenme, hoy da esa majlaca, ¿cómo se dice majlaca? Esa sección, muchas gracias, da más de 6.000 bebés anualmente, nacen en esa majlaca, solamente en un hospital ahí en Israel, ¿no? Así. Todas las vidas que han sido salvadas en este hospital y todo el Gesed, todo eso es a crédito del Rebbe de Klausenberg, ¿okay? Ese día, cuando a él lo dispararon, después de todo lo que había pasado, él se podía haber quejado de decir, ¿acaso no es suficiente? Me sacaron toda la familia, me tratan como una rata, todo lo peor de lo que está pasando, ¿acaso Hashem no está satisfecho? ¿Quieres pegarme más? Etcétera. Pero en vez de eso, utilizó la experiencia para hacer un juramento de hacer algo positivo. Y aunque parecía que era imposible hacer una cosa así, construyó un hospital y nunca perdió la fuerza con esto. E hizo lo que pudo y Hashem se ocupó del resto.
Y cada uno de nosotros pasa por diferentes situaciones, dice Rabayar, en la vida. Algunas no son tan graves como las que ha pasado este Rebbe, pero si lo manejamos de una manera correcta, entonces vamos a ver que al final todo el resultado y el crecimiento que tuvimos de esta situación se transforma en una cosa impresionante. Entonces, todos los que estamos acá presentes, los que están del otro lado de la cámara, todos tienen situaciones difíciles, ya sea en la parte económica, en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte espiritual, en la parte psicológica, de salud, todos tenemos alguna cosa. Pero esa situación que nosotros tenemos, tengo siempre opciones en la vida, siempre tengo la chance de elegir cómo mirar la situación. Lo veo como, bueno, Hashem seguramente no tenía nadie más que burlarse, entonces me agarró a mí y me utiliza de punching ball, ¿o no? Esta situación que me está pasando es por una cosa mucho más grande de lo que está pasando acá. Pero según como yo lo mire y según, digamos, como utilice la fuerza del cielo para eso, entonces voy a ver retroactivamente todo lo bueno que había en esto. Primero Dios, que Hashem nos bendiga, que tengamos ojos claros para ver todo esto, primero Dios, que seamos siempre bendecidos, amén, amén, que tengan Shabbat Shalom, bye bye a todos. Amén.